Continuamos. El señor don Alfredo Pérez Rubalcaba hablaba el otro día en el debate, antes de ayer. Hemos hablado del debate, no vamos a hablar del debate, pero sí de una de las frases. Habló de las diputaciones. Almudena nos cuenta más. Diputaciones sí, diputaciones no, entra en el debate electoral este tema, si son necesarias o no, pero dentro del mismo Partido Socialista hay diferencias de opinión. Alfredo Pérez Rubalcaba apuntaba en el debate la necesidad de suprimirlas por ser instituciones preconstitucionales. Ahora desde el gobierno andaluz, también formado por el Partido Socialista, hay dudas sobre si son necesarias o no. El debate sobre las diputaciones ha entrado de lleno en la campaña electoral. El candidato Alfredo Pérez Rubalcaba abogaba en el cara a cara por suprimir duplicidades y por ende las diputaciones, calificándolas como organismos preconstitucionales. Por su parte, el secretario general y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pronunció el pasado agosto que son buenos instrumentos de aprovisionamiento de servicios a municipios que de otra manera no los tendrían. Por su parte, la portavoz de la Junta, Mar Moreno, se mostraba ayer totalmente partidaria de la reforma institucional de Rubalcaba, y es que a su juicio no plantea la supresión de la prestación de los servicios, sino la sustitución de los prestadores. Sobre este asunto también se ha pronunciado el partido andalucista. Afirma que tan solo hace 10 días, el 29 de octubre, los socialistas de Sevilla rechazaron suprimir las diputaciones provinciales. Así quedaba reflejado en un acta de pleno que se celebró y que ahora ha hecho público el partido andalucista. Juan Carlos Jiménez Laz. La verdad es que es lógico que para Rubalcaba sea muy difícil ser candidato con ideas nuevas, porque claro, se las carga toda la herencia y el pasado de su participación en el gobierno que nos ha traído a esta situación y de su participación en todos los criterios del Partido Socialista. Esta es una contradicción más. Es evidente que en la situación de crisis que estamos viviendo y cada vez haya más reivindicaciones de adelgazamiento de la administración, porque además efectivamente este país ha sido el país de la multiplicación no tanto de los panes y los peces como de los proyectos y las administraciones. Entonces es evidente que será necesario un adelgazamiento de las administraciones, pero es extraordinariamente sospechoso que el Partido Socialista solamente se haya planteado la supresión de la administración de la Diputación en este momento en el que ha perdido la mayoría de las diputaciones, cuando ha perdido políticamente la mayoría de las diputaciones, y estamos conociendo cosas en algunas diputaciones, como después veremos en otra de las noticias, de la Diputación de Granada, que se está convirtiendo prácticamente casi en un constante en este programa, porque cada semana es fuente de noticias, nos cuentan por lo que hicieron en el pasado sus anteriores moradores. Es tremendamente sospechoso. Entonces parece que lo que estamos es ante realmente la típica, bueno, vamos a aprovechar que el PSOE pasa por Valladolid y vamos a lanzar esto, cuando las diputaciones es evidente que cumplen unos fines administrativos, políticos y sociales de gran importancia, es decir, para poder alcanzar a pueblos pequeños que de otra forma no alcanzarían una gran cantidad de servicios. A lo mejor lo que hay que plantearse es la supresión de tantas fundaciones, empresas públicas y mancomunidades como han generado precisamente las administraciones socialistas, que de eso no hablan, y de eso hay muchísimo. En Andalucía somos expertos, en tener planes, proyectos, con una cantidad de nombres fabricados y artificiales extraordinarios, y de mancomunidades y todo este tipo de cosas. A lo mejor es de eso de lo que hay que plantear. Habría que mirar esa parte, Andrés. Yo suscribo gran parte de lo que ha dicho Juan Carlos. Mancomunidades y más de 80 en Andalucía. Mancomunidades. ¿Cuál es la función de una mancomunidad? Pues la mancomunidad, pues, en fin. Se le supone mancomunidades son de servicio, de prestación de algún servicio. Sí. Pero si estamos diciendo que el servicio lo presta o el ayuntamiento en concreto. Y de escuelas, talleres, claro, y de tal, pero la Diputación. Pero que al final hay una duplicidad. Si es que lo mismo que están haciendo desde la propia Diputación, te lo están haciendo en la mancomunidad. Al final, lo que se han convertido tanto las diputaciones como mancomunidades como consorcios son una especie de cuarteles de invierno donde hay que colocar a determinada gente, y eso lo estamos viendo en Andalucía y lo hemos visto durante mucho tiempo. En mi opinión, yo creo que las diputaciones, tanto en Andalucía como en el resto de España, deberían suprimirse, y si no suprimirse, aligerarlas hasta la mínima expresión. ¿Por qué? Que se convierta en unos órganos simplemente de coordinación. Que se quiera atender fundamentalmente a los pueblos más pequeños, que son donde parece que
que deben de tener una atención prioritaria por parte de la Diputación, que se haga así, pero de luego lo que no se puede consentir es pues eso, que se conviertan pues en refugio de jarrones chinos que no tienen dónde colocarlos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Andalucía durante mucho tiempo y ha pasado también en otras comunidades. Entonces se pervierte el fin y es que no hay dinero. Yo creo que tiene que llegar el punto que no es un adelgazamiento puntual y una terita, sino que tenemos que ir hacia un replanteamiento sistémico. Este sistema, el que tenemos ahora mismo, es imposible de sostener. Pero fijaos, no sé si recordáis el debate, en ese instante yo sí recuerdo, y yo como telespectador en ese momento lo que vi a lo mejor es una reacción por parte del candidato socialista de una forma desesperada, porque lo soltó sin previo aviso. No preparó el terreno, dijo, y además... No, ya antes dijo... Felipe González había hablado también de la supresión de las diputaciones. Viene planteándose... Desde después de las elecciones municipales. O sea, casualmente después de mayo, cuando pierden varias de las diputaciones, intentáis decir esto, ¿no? No, intentamos no, yo te lo digo. Sí, voy a intentar. Aquí hablamos claro y en libertad. Pues ya está. Era para ordenar un poquito. Justo a posteriori. El propio Rajoy se lo dijo claramente. Al día siguiente empezaron ya... Ahora que ustedes ¿Cuántas diputaciones perdieron los socialistas? No tengo ahora mismo el dato caso concreto. de Andalucía, por ejemplo, son 5 diputaciones las que están gobernadas por el Partido Popular y solo 3 por el Partido Socialista. Ten en cuenta que en Andalucía gobernaban las 8. O sea, la pérdida en Andalucía, solamente en Andalucía, ha sido terrible. No conozco ahora mismo el dato del resto de España, que sería yo creo que el Partido Popular se debería de replantear también un adelgazamiento muy significativo de las diputaciones. Si no quiere suprimirla, por lo menos un adelgazamiento. Yo no sé si tiene que aplicar la dieta de la cebolla o la dieta de la alcachofa o la que sea, pero desde luego que se quede en un órgano de coordinación, que es lo que tiene que ser, ¿no? Porque luego yo estoy absolutamente en desacuerdo con todo aquel que pretenda justificar el gasto público reduciendo administraciones que dan servicios. El problema es de honestidad. Es decir, las diputaciones son indispensables. Pero tiene que tener una diputación. Pero 40 puede estar llena de golfos. Tiene que tener 40 asesores, parece que no. Eso es pero eso no es el problema de la diputación. Bueno, eso no es que el organismo, la institución no sea necesaria, sino que está llena de golfos. Por eso, que se están mal administrando los dineros públicos. Pues la mancomunidad lo mismo. Mira, vamos a ver, las mancomunidades se han creado porque una diputación. Vamos a poner el ejemplo de Cádiz, por ejemplo, que se da una circunstancia muy particular, y es que tiene pueblecitos pequeños, pero tiene grandes ciudades. Las mancomunidades están precisamente para cubrir de servicios mancomunados y ahorro de coste por zona, que una diputación, pero no al tiene, ser provincial... no tiene estructura la propia diputación, no la tiene. Que es una estructura paquidérmica, pero no la que tiene un peso no brutal. la tiene porque son zonas que no tienen nada que ver. Pues en la provincia de Cádiz, la bahía de Cádiz, el campo de Gibraltar son idiomas absolutamente Eso pasa igual que con la distintos. Junta de Andalucía. Con la estructura que tienen muchas consejerías, ¿hay que crear una red paralela de empresas? Pues yo creo que no. Además, una empresa que tiene un coste de más de 3.000 millones de euros. Al final son duplicidad de funciones que tiene un cargo astronómico. Mira, vamos a ver. Ministro de Sanidad, Ministro de Sanidad, Consejero de Sanidad, Diputado de Sanidad, Concejal de Sanidad, que al final no tienen competencias. Viceconsejeros, es que no tienen competencia y efectivamente estamos duplicando. Pero vamos a ver, vuelvo a repetir, si el problema es de honestidad, el problema es en el momento que se convierte. Yo creo que es de volumen, es de honestidad y es de volumen. Porque estás metiendo a gente a dedo, porque estás cargando sueldos, por muy porque honesto estás metiendo dietas, coches oficiales. Por muy honesto que sean los 40 asesores que una diputación, creo que el problema es de volumen. Eso no, pero que eso no es honestidad. Claro, no, tener 40 asesores no no está dando la respuesta, ¿no? Si hay 40 asesores, hay 38 que si son honestos presentarán la denuncia. Pero no tiene que haber asesores. Pero es una forma si de las diputaciones eran prestadoras de servicio, ¿por qué hay que crear otros organismos prestadores del mismo servicio? Igual pasa en las empresas públicas y en las nuevas agencias empresariales. Hay agencias empresariales que se han creado después de la reordenación del sector público, que tú coges el organigrama y tienes prácticamente un organigrama clavado al de la consejería. Si ya hay una consejería que tiene incluso personal, hay sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía que tumban determinadas encomiendas de gestión a las empresas públicas, además porque dicen que si la consejería tiene trabajadores y empleados para hacer ese trabajo, ¿por qué lo encomienda? Que los utilice. Claro, ¿por qué lo encomienda? Entonces aquí estamos lo mismo. Delegados provinciales. Tiene que haber
un delegado provincial de cada consejería en cada una de las provincias? Oye, me parece te digo que no. Disparate. Claro que no. Me parece un disparate. Además, el propio presidente de la Junta se comprometió a reducir los delegados provinciales de la provincia. Oye, y tampoco se ha reducido. ¿Cuándo lo dijo? Pues lo dijo, pues hará ya bastante más de un año, ¿no? Lo mismo no le ha dado tiempo. Me gustaría aclarar un matiz con respecto a lo que dije antes, que me parece que me he explicado mal. Cuando yo hablo de honestidad, no me refiero a que los cargos sean honestos, sino que se sea honesto a la hora de ejercer. Sí, yo te he entendido, pero por meterme contigo. No, ya, pero digo, ¿para qué hacen falta 40 asesores? Que no que tengan que ser honestos los asesores, que no tiene que haberlo. Antonio está ahí. Danos el pulso. Tómanos la tensión. Mira, yo también voy a opinar, como dijo en su momento José Luis, como una persona, en este caso, no sigo en profundidad estos temas, sino simplemente como ciudadano de la calle, pero voy a arrimar el ascua a mi sardina, tanto en el tema anterior como en este que hemos tratado, el tema de los ERE como el tema de las diputaciones. Yo no creo que sea un problema discutir si las diputaciones son o no necesarias. Yo creo que se puede discutir. Yo creo que es algo que se puede discutir y además debe discutirse porque efectivamente estamos en una situación en la que la crisis económica nos hace ver que tenemos que ser restrictivos con el gasto. Yo creo que eso es absolutamente indudable. El problema está en la ética que tienen las instituciones en sí mismas. Es decir, lo que no se puede, igual que en el tema de los seres existía una responsabilidad jurídica, que ya se verá, existe también una responsabilidad social. Igual pasa con lo que es la organización de la propia administración. Responsabilidad social en el sentido de que las administraciones no tienen que hacer lo que honestamente, voy a utilizar tu palabra, éticamente deben de hacer. Y lo que no deben crearse son estructuras, unidades que creen duplicidades y que fundamentalmente, éticamente, estén creadas no para servir socialmente, sino para servir otro tipo de intereses que no son para los que deben ser creados. Colocar amigos. No pasa nada. Sí, colocar amigos. ¿Te refieres a eso? Simplemente colocar... Que como hablamos claro en el programa... Sí, no es cuestión de hablar claro, no, porque yo no lo sé si realmente cuál es el interés que se quiere tener, pero puede ser que la utilidad que se esté dando no es la que realmente para la que están creadas esas unidades o esas estructuras. Se puede nombrar a una persona desde un punto de vista personal para que preste un servicio, pero después ese servicio está prestado... ¿Quién valora eso? ¿Quién valora la duplicidad? La duplicidad de valorarlo... El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice eso no se hace... Y la Junta recurre, está recurriendo, ¿verdad? Estamos hablando de gestión hay tumbadas más de una, o sea que no es solamente una. Desde un punto de vista jurídico serán los jueces los que tengan que judiciar si las cosas están jurídicamente bien o no bien. Pero desde un punto de vista social, lo que tienen que juzgar esto son las propias instituciones con su ética y en última instancia los ciudadanos. Votando, si están o no están de acuerdo con determinado funcionamiento de determinadas organizaciones. Pero fíjate, al ciudadano, me encanta que haya dicho eso, al ciudadano, al andaluz, a la andaluza, le falta información. Yo creo que por eso estamos aquí. A la andaluza, ¿no? Al gallego, al extremeño... Si hablamos ya, si hablamos ya de la globalización, vamos a hablar de Andalucía. Si algo tienen las administraciones es que no hay... Falta información. No hay transparencia a nivel general. Un matiz, Agustín, no le falta información, le falta toda la información. Toda. Bueno, no, le dan información. Sí, pero no toda. Le dan información. Alguna tienen. No toda. Es que él sabe de eso como es publicista por el tema de la propaganda. Pero sesgadamente. José Luis, si nos está poniendo aquí un señuelo a ver si picamos. Por deformación profesional te digo que se puede llegar a un sector como tú quieras llegar. Y entonces, pues ahí lamentablemente todavía hay un nivel cultural que no es exagerado en la población y más en Andalucía, a la que se llega con cierta facilidad. Bueno, pues hay que dar información, que es lo que intentamos aquí, pero una información además, yo creo, desde la honestidad. Hay que pedir el consentimiento informado a la hora de dar el voto, es decir, informar adecuadamente para que la gente actúe en consecuencia. La formación es fundamental. Para votar en libertad tienes que tener información. Pero eso es tan relativo porque al final los programas están tan devaluados que, bueno, por mucho que te informe te engañan, ¿no? En muchos casos, ¿no? Quiero decir, ni los lees. Hay tantas medidas que se han hecho sin estar en los programas. Rubalcaba ha leído muy bien el programa del PP, ¿eh? O sea, que conste, sí. Y luego, al menos uno lo ha leído. Igualmente, ¿no? Hay promesas que están en el programa que luego nunca se cumplen ni nadie, en fin, que al final yo creo que lo que sí debería de tomarse la clase política, creo, es un poco más en serio el desarrollo programático que hacen antes de unas elecciones, porque al final se promete muchas veces una serie de martingalas que luego nunca se además porque tampoco hay dinero, ¿no? Aquí se llegó a prometer en Andalucía las vacaciones gratis para las amas de casa, ¿eh? Sí. O sea que eso ha llegado a estar en un programa electoral. Se ha llegado incluso a prometer el pleno empleo. En pleno empleo, las infraestructuras, un montón de carreteras que yo me acuerdo de que me tiré 10 años en un periódico que yo dirigía, cerca de 10 años, y volvimos a publicar en portada otra vez la promesa de esa carretera, que era la Jerez en los barrios. Sí, el desdoblamiento de la Jerez en los barrios.
y fue ya portada del primer número de aquel periódico. O sea, una cosa... Bueno, en fin. Bueno, que practicamos la información, queremos que la practiquéis vosotros, queremos que nos enviéis vuestros mails, los tenemos muy variados, hoy no me ha bajado ninguna almudena, pero seguramente mañana o pasado os los leeremos. Mañana os recuerdo de nuevo, ese es el mail, metropolitantv@gmail.com. Mañana vamos a hablar del caso de Marta del Castillo, va a estar con nosotros el padre y el abuelo. Yo creo, no es necesario que os diga que va a ser un programa muy especial, no es necesario. No es que esté de actualidad, es que siempre lo ha estado, no ha dejado jamás de estar de actualidad la desaparición y la muerte de Marta del Castillo. Mañana Antonio del Castillo y Antonio Casanueva, el abuelo materno de Marta. Seguimos, continuamos, ¿cómo vamos de tiempo? Ángel. Bueno, nos queda todavía la mitad de este bloque y a mí me gustaría que, fíjate, tenemos el siguiente tema después el siguiente es la Diputación de Granada, vamos a hablar inmediatamente después, que Juan Carlos lo estaba comentando y lo titulamos Suma y Sigue, pero antes vamos a hablar del sector turístico, estábamos celebrándolo el otro día, bueno, pues los resultados, es el único sector que crece en Andalucía y que aporta algo de beneficio a la comunidad, pero por lo visto hay algún problemilla. Almudena. Ayer hablábamos del sector turístico y lo hacemos de nuevo porque existe una gran preocupación entre el gremio de hosteleros, hoteleros y del propio sector por la reducción de los presupuestos de la Junta del año que viene destinadas al turismo. Vamos a ver estas cuestiones y también cómo ha subido el desempleo en este sector a pesar de ser uno de los únicos que tira del carro en la economía andaluza. El número de parados en el sector turístico español alcanzaba las 348.385 personas en este tercer trimestre del año, con una tasa de paro del 13%, lo que supone un incremento de 2 décimas respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. La cifra de ocupados en el sector ascendió a un 1,7% y en septiembre hasta los 2,23 millones de personas. Por su parte, la cifra de parados en el sector del turismo se sitúa en 8 puntos porcentuales por debajo del promedio anual, que alcanza el 21,5%. A todo ello se le suma el pesimismo que se ha instaurado en el turismo después de que la Junta de Andalucía haya anunciado un recorte del 16% del presupuesto destinado a este sector. Los profesionales de la única actividad que está dando muestras de recuperación ante la crisis no ocultan su preocupación ante lo que consideran un paso atrás en un momento en que los otros destinos nacionales e internacionales están concentrando sus esfuerzos en atraer visitantes a sus ciudades. Expertos como los autores de estudios analistas económicos de Andalucía incidían días atrás que sin duda la actividad turística está incidiendo en gran medida en la trayectoria más positiva del sector servicios. Desde la patronal se espera que este nuevo contexto que abre para el próximo año no se traduzca en más despidos, aunque ha recordado que el margen de rentabilidad de los hoteleros se ha reducido para tratar de captar demanda durante la crisis y que los beneficios no son todo lo alto que se podría pensar. Vamos a hablar con nuestro publicista, José Luis García Guillermo. Bueno, la verdad es que es preocupante, pero yo más que preocupante porque en el presupuesto se haya bajado, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, me preocupa dentro del presupuesto, de la globalidad del presupuesto, me preocupa el desglose. Vamos a ver, una cosa es que tú en el presupuesto tengo destinado tanto y como las circunstancias no me dan, quito del total, vale. Y ahora, una vez que desglosamos partida a partida de dónde se han tocado, y lo que más me preocupa es que sigamos en algunos sectores del turismo andaluz, desde el punto de vista del gobernante, como una vez que oí un político local decir el disparate que Fitur era un fin de semana de cachondeo en Madrid. Eso era el concepto. Yo entonces, por aquel entonces, no conocía Fitur. Y luego sé lo que hace la Junta de Andalucía en Fitur, que es la Feria Internacional del Turismo de Madrid, en la ITV de Berlín y en la World Travel Market de Londres. Son las tres ferias más importantes de turismo. El despliegue que monta Andalucía no es normal, partiendo de la base que Andalucía es una marca consolidada en el mercado mundial. Nunca eso significa, porque entonces Coca-Cola no haría publicidad. O sea, una cosa es que tú estés consolidada como marca y otra que no refresques la memoria permanente, que no estés presente en los sitios con una imagen fantástica y que no hagas una labor de captación con grandes touroperadores y favorezcas el sector turístico. Me preocupa que se haya recortado precisamente en infraestructura, que lo que el turismo consolida luego es que venga
el japonés, el noruego o el finlandés a Andalucía y se encuentre, después de haber visto un despliegue, un escaparate fantástico, una feria de muestras, lo que se encuentra aquí es una infraestructura de carretera todavía lamentable, como tenemos en muchos sitios de Andalucía. Quien viaje por Andalucía y no lo haga en tren, digo, porque que se coma la carretera, todavía hay kilómetros lamentables, vergonzosos, que unen ciudades de tremenda importancia. Y eso para mí es reducir el presupuesto en infraestructura, que no conozco el desglose, pero me parecería terrible. Y sin embargo, donde yo pienso que hay que recortar, debiera recortarse, en esos despliegues de montaje esperpéntico, que me parece inmoral, que en estos momentos como estamos... Me parecen a veces exagerados. Exagerados, de maquetas, de focos, de gastos, de dietas, es un disparate. ¿Andrés? Bueno, yo por sacar un hilván distinto, creo que lo que sí está viendo y se está produciendo en el sector turístico es un incremento espectacular de la economía sumergida, y solo hay que ver la estadística, ¿no? Si suben las pernoctaciones y sube la ocupación hotelera y sube el sector, como que en el último mes, por ejemplo, aunque tenga todo el arrastre del verano, como en octubre, de los más de 30.000 desempleados nuevos en Andalucía, 17.000 son del sector servicios y muchos de ellos del turismo. Y ha pasado en meses previos. Igual, ha subido la ocupación hotelera, ha subido las pernoctaciones, y sin embargo eso no se ha visto reflejado. No se ha visto reflejado en las estadísticas del paro. Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente y muy importante a atacar, porque si no, oye, al final son menos gente la que está también aportando, ¿no?, para que haya más dinero para pagar el desempleo a otros y para que haya, en definitiva, una recaudación para que tengan dinero las propias administraciones. De entrada, sí pienso que Andalucía, con toda la costa que tiene, con todos los activos turísticos, la potencialidad turística que tiene Andalucía, no sé cómo de verdad el turismo no se ha convertido en una industria capaz de tirar de verdad del carro en Andalucía. Antonio. Bueno, en el sector turístico y la industria turística yo creo que se ha producido lo que se denomina un cisne negro, que es decir, es un fenómeno impredecible y de consecuencias también impredecibles. En toda la competitividad turística se produce en nuestro entorno, en los países árabes fundamentalmente, se produce una serie de transformaciones que hacen que nos beneficiemos de esa situación, al menos momentáneamente. Y Túnez, por ejemplo. Ya veremos cómo estos países se desarrollan y nos pueden hacer una competencia a nivel turístico. El sector turístico es un sector trascendente para nuestra economía, y en Andalucía muchísimo más. Tú has mencionado la costa, ni mencionarla, pero en lo que se refiere al interior... No, pero digo la costa porque es el señuelo más atractivo para el mercado europeo, sobre todo. Es incuestionable, pero es que estoy de acuerdo con lo que ha comentado José Luis. Aquí lo importante no es que se haya reducido un 16%, que posiblemente sea inevitable. Claro. La reducción del 16%. Vamos a reducir posiblemente en todas las partidas, y la de sanidad a lo mejor también. Hay que reducir en todas. Lo importante es cómo se produce precisamente esa reducción y en qué partidas van. Porque habrá algunas, por ejemplo, infraestructuras en las que posiblemente no deba producirse esa reducción, y posiblemente lo que deba hacerse es incluso un incremento. Por tanto, lo importante no es la reducción, sino en qué partidas se hace, y después en el entorno que nos encontramos, que posiblemente se nos haga más competitivos. Todo el mundo esperaba realmente una reducción, es evidente, porque estábamos en época de crisis, todo el mundo esperaba una reducción. Creo que incluso los mismos empresarios del sector lo han dicho, que esperaban una reducción. Sí. Lo que no esperaban de ninguna manera era una reducción del 16,4%. Porque es inevitable, Juan Carlos. No, inevitable porque evidentemente... Es el único sector que está produciendo beneficios. Es que es lo que te voy a decir. Aquí el problema está en que lo que se demuestra es el error económico que comete la Junta de Andalucía a la hora de hacer los presupuestos. Es decir, porque lo que no puede es adelgazar de esta forma, como tú muy bien has dicho y hemos hablado en este programa varias veces, al único sector que estaba tirando del empleo. ¿Lo único que funciona lo frenas? El único que además tenía perspectivas favorables hacia futuro. Es decir, porque analistas económicos de Andalucía, el grupo de estudio de Unicaja, el único ámbito económico al que le estaba dando un crecimiento previsible del 2%, que ya sabéis que es el crecimiento mínimo imprescindible para poder crear empleo, se lo estaba dando este sector. Y ahora nos lo castigan presupuestariamente con un recorte que todo el mundo aceptaba que pudiera haber algún ajuste por razones de la crisis económica, pero del 16,4%, que además al que se le añade el ajuste de infraestructura y la no inversión general
que iba a realizar también en sus presupuestos la Junta de Andalucía, que ya eso ya había alarmado absolutamente al sector de obras públicas en Andalucía y al sector de la construcción. Es decir, señores, si lo único que funciona lo matamos. Claro, vamos terminando. No, pues simplemente un dato es que no es solo el 16%, el 16% en los presupuestos para 2012, pero venimos de un recorte de más del 30% en los presupuestos de 2011. Entonces, si se suman los dos recortes, 2011 y 2012, estamos por encima del 50%. Palabras mayores. O sea, que el mayor recorte ya se produjo en el año 2011. Entonces, por eso sorprende que en el año 2012 sea de este, que es del 16, ¿no? Pues ya estamos ante más el resto de sectores lo tienen que entender. Si lo único que funciona, hay que seguir apoyándolo. Reconozco que no me sé la letra de deporte, la letra pequeña. No sé en cuánto se ha cargado, como la Consejería de Turismo y Comercio y Deporte, no sé en qué medida se ha cargado también en comercio y Prometemos deporte. traer esos datos, Andrés, el próximo día sería importante verlo también, porque sí es cierto que la consejera de Hacienda dijo cuando presentó los presupuestos en el Consejo de Gobierno que se iba a cargar más el recorte a comercio y deporte que a turismo. Entonces, también eso es oportuno. Para finalizar, Antonio. No, simplemente, pues nada, pues ver cuáles son las partidas en las que efectivamente se hacen esos recortes. Bueno, ¿no? Que eso es lo importante. Pues prometemos traer esos datos y compartirlos con todos vosotros. Nos vamos a publicidad, vamos a hablar de la Diputación de Granada y después vamos a hablar de sanidad. Ahí Antonio tiene su actuación estelar en esta inauguración para nosotros, que es su presencia aquí en el programa. Nos vamos a publicidad, no os mováis por favor, porque lo vemos en nada y menos.